Buen día, buenos días. Vamos a dar paso a esta segunda mesa de debate, de participación acerca del marco legal y las competencias de las policías locales. Temática que enlaza perfectamente con el tema que ha sido objeto de debate en la primera de las mesas con las que contamos hoy, donde ya hemos podido hacer un pequeño spoiler, si me lo permiten, porque los dos participantes, tanto el jefe de la Policía Local de Madrid como el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, los dos coincidían en la necesidad de reformar el actual marco normativo vigente, que cuenta ya con cerca de 40 años de vigencia. Decían ellos, replicando sus palabras, que no hay que demonizarlo, obedecía a un momento histórico que aportó de gran valor la aportación que tuvo la Ley Orgánica 286, pero claramente después de 40 años estamos en otro marco. Las policías tienen otros retos, las sociedades han cambiado y de ahí la necesidad de plantearnos la necesidad de este cambio. Ahora nos toca enfocarnos más en la necesidad de un estatuto para las policías locales. Por tanto, después de las presentaciones, os invitaré a dividir vuestras exposiciones en dos bloques. Un primer bloque que haga referencia a esta pregunta, la necesidad de contar con un marco común de estatuto de las policías locales, y en el segundo bloque contamos con 5 minutos para cada uno de estos bloques. En el segundo bloque ya os invitaré a que hagáis una reflexión sobre los territorios en los que estáis trabajando, liderando desde el ámbito de seguridad, y nos aportéis vuestra visión. Así pues, damos paso a las presentaciones. Tenemos el placer de contar en esta mesa con el señor Ángel Loren Villa, es consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana y concejal delegado de la Policía Local de Zaragoza. Bienvenido, Ángel, gracias. Buen día, Maite. Contamos también y damos la bienvenida a Juan Antonio Ferrer, jefe de la Policía Local de Málaga y presidente de la Asociación de Jefes y Jefas y Directivos y Directivas de la Policía Local de Andalucía. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Y contamos también con la participación de José Antonio Zarzoso, secretario general de la Federación de Municipios de Madrid. Gracias también por compartir vuestra experiencia. José Manuel, disculpa, José Manuel. Muy bien, pues hecha esta breve introducción al tema y repartidos los tiempos de exposición, damos la palabra a Ángel Loren Villa para el inicio de las intervenciones. Cuando quieras, Ángel. Gracias, Maite. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que es un absoluto lujo compartir este espacio con todos vosotros. El espacio porque, como decía antes el intendente mayor, es un espacio de navegantes, y los navegantes tienen un carácter muy similar al de los policías locales. Un carácter fuerte, firme, un carácter de liderazgo, y porque tienen que sobrevivir a veces en condiciones muy complicadas y muy difíciles. Y siempre, además, tienen que estar al servicio de su tripulación. Por tanto, para mí la verdad es que es un auténtico orgullo estar aquí. Con lo cual, querría felicitar a todos, a los organizadores, a todos los que han participado en la organización. Nos indicaban que la misión de las mesas no era enumerar problemas, sino definir el futuro de la seguridad local. Ser el epicentro de una reflexión en la que se pone de manifiesto, yo creo, una cuestión que Pedro ya mencionaba y anticipaba. Y es que vivimos el final de una época y el inicio de otra completamente distinta. Que estamos dando respuesta con soluciones del siglo a problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XX. La propia legislación que nos está regulando, que regula a todos nosotros, es una regulación que coincidiremos todos en que es absolutamente caduca. Y esa legislación que es absolutamente caduca les afecta a todos ustedes. Todos vosotros tenéis una característica común, y es que en el día a día tomáis decisiones. Tomáis decisiones que afectan a la seguridad y a la libertad de nuestros ciudadanos. Y además lo hacéis en un marco jurídico determinado. Hay responsables de la seguridad en otros países que no tienen
que justificar ante sus ciudadanos su comportamiento, porque el marco jurídico es distinto. Hablo de países como China, hablo como países como Oriente Medio, es decir, situaciones donde la democracia liberal no está consolidada, no está asentada y, por tanto, no son ciudadanos, son súbditos. Pero nosotros tenemos que dar respuestas a ese mundo cambiante y complicado dentro de un marco jurídico que debe proteger a todos, no solo a los ciudadanos, que también y que son prioritarios, pero también a los agentes, también a cada uno de esos que toman decisiones. No podemos enfrentarnos a una situación sin ese cobijo legal, no podemos enfrentarnos a situaciones absolutamente excepcionales, donde tenemos que tomar decisiones absolutamente muchas veces al límite sin tener un marco adecuado. Un marco adecuado que proteja los mandos, que proteja los liderazgos, pero que proteja también a todos los agentes. Y hay un debate que se planteaba en el café y que se ha planteado aquí. La policía local, al final, acaba siendo el último recurso. Pero no es posible que se tenga que enfrentar a las crisis habitacionales, a los episodios de salud mental, a las situaciones cronificadas en la vía pública, sin tener, primero, la competencia y, en segundo lugar, el presupuesto. Como técnicos, os preocupa de forma prioritaria, lo he podido comprobar, la competencia. A mí, como responsable político, me preocupa mucho la partida presupuestaria. Tiene que haber una competencia que vaya y lleve relacionada, lo dice nuestro ordenamiento jurídico, que cada competencia debe llevar su partida presupuestaria. ¿Qué ha pasado en el municipalismo, en las policías locales y en la seguridad local? Que cada vez que ha surgido un problema, un conflicto, lo ha acabado resolviendo, tenga o no competencia, el que tenía la incumbencia, como decía Albert esta mañana. Y la incumbencia siempre la tenemos, porque para el ciudadano somos la primera línea. Pero cuidado, en este mundo al que vamos, que es un mundo en el que el cambio de paradigma es absoluto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el 86 es la prehistoria, de que la legislación que nos acompaña y que nos estaba regulando forma parte del absoluto pasado. Hay una serie de contradicciones con las que no podemos continuar. Por ejemplo, que la contratación, que también se mencionaba esta mañana, de un producto nos dure 6 meses, pero que además la autorización por la Ley de Protección de Datos de la autoridad judicial competente nos dure otros 6 meses. Y cuando viene, el problema ya no es el que era, la solución tecnológica ya no es la que necesitábamos y estamos nuevamente desfasados. Y no es que estemos desfasados frente a aquel que está incumpliendo las normas, sino que estamos desfasados frente a la emergencia que viene, que son emergencias que ya no son exactamente iguales a las que eran en el siglo XX. Son emergencias completamente distintas. En este momento creo que debemos reflexionar sobre que la seguridad no es un servicio que se daba en el siglo pasado al ciudadano, sino que forma parte de un ecosistema completo en el que hay que dar una solución permanente. Hay que dar una solución integral. No podemos tener bases de datos que no se comuniquen entre ellas. Los ciudadanos no les podemos trasladar que cada uno de nosotros disponemos de bases de datos distintas en las que no se comunican. No les podemos trasladar esa situación porque si no les vamos a generar mayor inseguridad. Y curiosamente, la seguridad no solamente es el análisis, sino también es la percepción. Lo comentaba Pedro. La percepción de aquello que estamos recibiendo en el espacio público, que estamos recibiendo en la calle. Creo que en este caso, y yo lo que os pediría a todos vosotros, es que seamos sinceros y valientes. Los policías estáis absorbiendo todo, sin competencia y sin presupuesto. Conflictos sociales, emergencias habitacionales, salud mental, incidencias de convivencia, y eso nos lleva a una saturación operativa, a intervenciones repetidas. Cada vez que una intervención es repetida en un determinado lugar y en una determinada ubicación, en el fondo es un fracaso del sistema. Por tanto, ¿tenemos formas de enfrentarnos a ello? Sin ninguna duda. Tenemos que dejar atrás el mundo analógico, que forma parte del pasado, e incorporar las mismas herramientas que incorpora la sociedad civil, que es la era digital. El superintendente de Zaragoza
que me acompaña y que es amigo y gran amigo de todos vosotros y decano en las policías locales, cuando en Zaragoza anuncio que lleva varias décadas con nosotros, él casi lo entiende como una invitación a marchar, si no es así, al contrario, que sería de nosotros en Zaragoza sin él. Reivindica más coches, reivindica más medios y reivindica más efectivos. Es verdad que hemos incorporado este año más de 100 efectivos, que es un reto, pero yo difiero de él. Yo creo que las policías locales, eso es lo que necesitaban. Hoy lo que necesitan es otra cosa. Necesitan más inteligencia artificial, necesitan más inversión en gestión de datos, necesitan más cámaras inteligentes, porque lo que necesitamos hoy es una ciudad más inteligente, que nos proporcione una información más real. Veía el otro día una película que hizo en 2002 Tom Cruise, que interpretaba en Memory Report, interpretaba a un policía que era precrimen lo que explicaba, es decir, tenían datos suficientes como para predecir el futuro y cuándo se iba a producir un crimen. Y detenían al criminal unos minutos antes. Eso, en 2002, podía parecer ciencia ficción. Hoy se aproxima mucho a la realidad. Ya sabemos, hay sistemas inteligentes donde nos pueden decir las situaciones previsibles que se van a producir. Esos se están desarrollando. Y los responsables, los que tomáis decisiones respecto a la seguridad y a las emergencias, tenéis el derecho a disponer de las mejores herramientas, porque estáis cuidando dos cosas importantísimas. La seguridad de los ciudadanos, pero lo más importante, en un marco legal de democracia liberal, que es la libertad. Y, por tanto, yo creo que la reivindicación hoy, que me vais a oír a mí al menos, no es tanto en vehículos, no es tanto en efectivos, van a ser dos. Una, mayor coordinación y una, presupuesto para disponer, igual que el Ministerio de Hacienda dispone de los mejores efectivos tecnológicos, la seguridad debe disponer de los mejores efectivos tecnológicos y digitales. Y si no, estaremos compitiendo con pistolas de agua frente a situaciones que no podremos controlar. Creo que es un derecho que hay que empezar a reivindicar. Los mejores efectivos. Y no pongo casualmente el Ministerio de Hacienda como elemento. No dudaréis ninguno que el Ministerio de Hacienda dispone de los mejores modelos predictivos de inteligencia artificial para hacer los análisis de los ciudadanos y su responsabilidad en el pago de impuestos. Pues métodos así, esa inversión la necesitamos en inteligencia artificial en nuestras policías locales. Muy bien, Ángel, gracias por tus aportaciones. Damos paso ahora a la intervención de Juan Antonio. Adelante. Muy bien, yo antes de nada quiero dar las gracias a la Fundación CESIN y a su director, a Óscar, por contar con la Policía Local de Málaga para este evento, ¿no? Y quiero dar las gracias también al jefe de la Policía Local de Barcelona por su acogida, ¿no? Bueno, yo cuando me llamó el director me dijo que participara en esta mesa para hablar del estatuto de las policías locales. Lo primero que le pregunté fue de qué estatuto, de los 17 o de los más de 500 que tenemos en Andalucía, porque en Andalucía tenemos más de 500 cuerpos de policía local, ¿no? Yo creo que el gran problema que tienen las policías locales de nuestro país y las necesidades, aparte de las que muy bien ha dicho el concejal, yo creo que lo primero que necesitamos es una ley que nos dé seguridad jurídica a las actuaciones e intervenciones de nuestros agentes, que hoy por hoy, no la tienen. Nuestro sistema policial, nuestro modelo policial, todos lo sabemos, es un modelo complejo, hablando organizativamente. En él nos podemos encontrar cuerpos policiales a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, amén de las denominadas unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía, que funcionan como policías autonómicas en algunas comunidades, entre ellas de la que yo vengo, Andalucía, ¿no? Y el problema de las policías locales empezó antes de la Ley 2/1986, de 13 de marzo. Yo creo
que empezó cuando nuestra norma jurídica básica, la norma jurídica básica de nuestro Estado, estableció en su artículo 104 que los cuerpos y fuerzas de seguridad tendrán como misión garantizar los derechos y garantías y la seguridad ciudadana. Si lo hubiese dicho así, yo creo que la ley de 1986 hubiera ido por otros derroteros, pero es que no dijo eso. Yo he omitido conscientemente los cuerpos y fuerzas de seguridad bajo la dependencia del Gobierno. Entonces, ¿eso cómo se ha interpretado a lo largo de estos años? Se ha interpretado que solamente las policías o los cuerpos policiales bajo la dependencia del Gobierno tienen como misión garantizar los derechos fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana, o que siempre que los cuerpos ejerzamos esas funciones dependeremos del Gobierno. Yo solamente conozco un caso a lo largo de estos 40 años en los que a través de un decreto de alarma pues se estableció la dependencia directa por parte del Ministerio del Interior de todos los cuerpos de policías locales, en este caso de sus jefes, que eran los alcaldes, y fue cuando tuvimos la pandemia o el COVID-19 en nuestro país, ¿no? Fuera de eso, no lo conozco, insisto. Entonces, los cuerpos de policía local o aquellos cuerpos de policía que no dependemos del Gobierno, ¿tenemos también esa misión? Yo creo que esa expresión no fue la más acertada en aquellos tiempos, ¿no? De ahí llegamos al año 86 con la ley orgánica y, bueno, una ley que al principio nos llenó de satisfacción a todos. ¿Por qué nos llenó de satisfacción? Porque dejamos de ser auxiliares y nos convertimos en cuerpos colaborativos de forma activa. La propia ley define los cuerpos de policía local como institutos armados de naturaleza civil, igual que otros cuerpos, con una organización y una jerarquía, una estructura y una organización jerarquizada, igual que otros cuerpos, y que en el ejercicio de nuestras funciones tenemos la condición de agente de la autoridad, al igual que otros cuerpos. Hasta ahí podemos estar contentos, pero cuando nos vamos a las funciones del artículo 53, pues vemos que el contenido de esas funciones dista mucho y nos pone en entredicho para poder equipararnos a los cuerpos y fuerzas de seguridad de otras autonomías o incluso a nivel estatal, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues bueno, pues si hacemos un repaso de esas funciones, pues vemos que exclusivamente funciones de seguridad, pues tenemos la vigilancia y custodia de edificios municipales y la escolta de autoridades municipales. El resto de funciones son todas en colaboración con o dependiendo de o remitiendo copia a. Entonces, es que incluso en unas competencias que podríamos decir que a lo largo de los tiempos son competencias exclusivas nuestras, como son los atestados por accidentes de tráfico, incluso en eso, hay que remitir a. Y no somos autónomos. Entonces, en fin, al final, el protagonismo de la ley del año 86 se lo llevaron las comunidades autónomas y no las policías locales, ¿no? Sin embargo, a lo largo de todos estos años, las policías locales lo que hemos demostrado y estamos demostrando que en el día a día no es infrecuente que ejerzamos cometidos más allá de la regulación legal. Por eso digo que muchas veces estamos fuera de juego, ¿no? Entonces son necesarios reformas, es decir, todos los grupos políticos con los que yo he hablado en el ejercicio de mis funciones y fuera de ellas están de acuerdo en que la Ley de Cuerpo y Fuerza de Seguridad
necesita ser modificada. De hecho, se han constituido a lo largo de estos años varias comisiones en el Parlamento con esa intención. Sin embargo, han pasado ya 40 años. Yo esto que estoy diciendo hoy lo decía hace 30 años. No digo 40 porque hace 40 estaba en otros menesteres, pero hace 30 ya se decía esto, ¿no? Es necesario que a los policías locales se nos reconozca por derecho aquellas actuaciones que venimos haciendo de hecho. Es decir, cuando protegemos a víctimas de violencia de género, cuando vigilamos el absentismo en nuestras escuelas, cuando colaboramos con otros cuerpos en garantizar la seguridad ciudadana en nuestros municipios. Entonces, todo eso requiere, insisto, de un respaldo legal que a día de hoy no tenemos. A día de hoy no tenemos, aunque en la segunda parte de mi intervención hablaremos de ello, pero es que, en fin, no nos hemos puesto de acuerdo ni tan siquiera con la denominación que tienen nuestros empleos. No nos hemos puesto de acuerdo ni en eso, ¿no? Entonces, insisto, creo que el esfuerzo que se está haciendo a lo largo de todos estos años en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, es un gran esfuerzo, un esfuerzo notable. Creo que siempre hemos estado y estamos dispuestos a colaborar, siempre, por la seguridad de nuestros ciudadanos, pero creo que ha llegado el momento. Es que el momento, hablaba el concejal que estábamos en el mejor momento. Bueno, pues a ver si es verdad que estamos en el mejor momento y es necesario que esta colaboración, que esta implicación, más allá de lo que viene regulado en la norma de las policías locales, sea objeto de regulación. No puede seguir dependiendo de las circunstancias del momento, del criterio político, ni tampoco de la voluntad o de la buena voluntad de los que en cada momento estamos al mando. No puede depender, la colaboración en esta materia no puede depender de eso. Entonces, en fin, yo creo que, bueno, no hay que aburrirse, hay que seguir pidiéndolo. Yo llevo pidiendo esto, insisto, lo repito, llevo pidiéndolo 30 años, pero creo que bueno, tenemos en la policía local además un problema de homogeneización y evidentemente no es igual hablar de unas plantillas como Madrid, Barcelona, la misma capital de donde yo vengo, Málaga, y yo en Andalucía tengo, he dicho al principio, más de 500 cuerpos de policía local, pero cuando miramos los números vemos que más del 50% de esos cuerpos pues no exceden de 3 integrantes, de 3 agentes, de 2. Entonces, verdaderamente se puede constituir un cuerpo de policía con esos números. ¿Verdaderamente estamos preparados o esas plantillas están preparadas para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos durante 24 horas los 365 días del año? Yo creo que no. Al final todo esto se convierte también, como apuntaba el concejal, en un problema económico. En un problema económico porque es lógico también que cuando desde ciertas instancias en este caso comunitarias, se quiere unificar o se quiere homogeneizar, el alcalde diga sí, los coches azules, como tú dices, pero ¿quién me va a pagar la pintura? Si la pago yo, la pintura la elijo yo. En fin, es un símil que ocurre y que verdaderamente muchas veces todo esto se transforma en un problema de competencias y económico, como apuntaba el concejal. Muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. Damos paso ahora a José Manuel. Adelante con tu intervención. Sí, pues buenos días y muchísimas gracias. Lo primero quisiera agradecer a los organizadores la invitación a la Federación de Municipios de Madrid, que participáramos
en esta mesa, en este debate sobre la necesidad, que creo que está más que justificada, de un estatuto marco y básico para las policías locales pues a nivel nacional. Desde la Federación de Municipios de Madrid, creo que todos conocemos y reconocemos que llevamos ya décadas con un sistema descentralizado, estatal, las normativas nacionales, más luego los reglamentos autonómicos, más, en el caso de Madrid, las 111 cuerpos y, por lo tanto, reglamentos municipales que están regulando a estas policías locales. Desde nuestra entidad, esta federación, sí que abogamos por la necesidad de un estatuto básico nacional de la policía, porque hay muchas cuestiones que se están asumiendo por parte de todos los cuerpos de seguridad local en nuestro país, que primeramente no es que no sean funciones, sino que están en un limbo jurídico y principalmente creemos que es la policía local la que más seguridad jurídica debe tener. Tampoco consideramos razonable que existan diferencias tan significativas con respecto a la formación. Y hablamos pues tenemos 17 marcos autonómicos que afecta, claro, pues a los miles de cuerpos de policías locales que tenemos en nuestro país. No puede haber esas diferencias en formación, ni en la carrera profesional, ni en la movilidad administrativa de nuestros agentes. Con respecto a la segunda actividad, cómo se regula y cómo no aparece regulada esta cuestión, o incluso el reconocimiento estatutario. Creemos que es el momento de abordar todas estas cuestiones. No somos, es una opinión muy particular, no somos tan partidarios de cambiar la norma, la ley como tal, sino que todo eso vaya regulado en un estatuto básico de policía local que garantice una homogeneidad, como bien dice la palabra, básica para todas las policías locales de nuestro país. Necesitamos poner sobre papel, necesitamos reconocer jurídicamente lo que veis todos los días en todas las calles de las grandes, medianas e incluso pequeñas ciudades españolas. Necesitamos consolidar esa estructura dentro de un sistema nacional que nos dé garantías jurídicas. Y creemos, como digo, que la mejor herramienta es que nos pusiéramos todos de acuerdo y poner en marcha este estatuto básico de la policía local, que no va a inmiscuir, desde nuestro punto de vista, ni en la normativa nacional, sino que va a complementarla y, por supuesto, no debería inmiscuirse en las competencias autonómicas. Es para fortalecer la autonomía municipal y a la vez que cada cuerpo de policía local, que pueden ser miles, Andalucía ha hablado más de 500, Madrid somos 111 ya, probablemente la comunidad autónoma con La Rioja que menos poblaciones tenemos en número, tenemos 111, el más pequeño con 2.100 habitantes, con un cuerpo de policía de 3 agentes, como antes hablaba, que dónde está el límite, lo que es un cuerpo o no, o cómo podemos considerarlo frente a la capital del Reino, Madrid, con 5.900 agentes que nos suponen el 55% de toda la policía municipal que tenemos en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, creemos que es importante que este estatuto básico contemple actualizado, como unificado de alguna manera todas las funciones policiales municipales. Están haciendo infinidad de cuestiones que aquí chocamos, y lo comentaba el concejal y también el jefe de policía, con el tema económico. Se están asumiendo muchísimas funciones que no son no están recogidas como competencia estrictamente municipal, pero que a la vez se están ejerciendo sin financiación. Es decir, lo están asumiendo todos los consistorios españoles sin la oportuna financiación. Hay que abordar esa cuestión. Si se están haciendo labores que competen directamente Guardia Civil, policías autonómicas, Policía Nacional, se están haciendo desde los consistorios en colaboración, la inmensa mayoría de las veces, requieren también una financiación al asumir esas funciones. Y otra de los objetivos que debería cubrir es mantener unos criterios objetivos homogéneos en materia de selección, formación y en la promoción profesional.
La ley es nacional, pero como digo, los 17 marcos autonómicos, muy similares, muy distintos, a la vez provocan estas desigualdades en todos los cuerpos de policía local de nuestro país. Creo que es un cuerpo efectivo, sois la primera cara que ven todos los vecinos, sois la primera respuesta a infinidad de problemas, vicisitudes y delitos y graves situaciones que se viven en todas las ciudades y municipios españoles y, por lo tanto, no tiene mucha cabida ni mucha lógica esas discrepancias en los accesos, en la formación o incluso en la propia carrera profesional, dependiendo del territorio. Por lo tanto, defendemos que no puede haber diferencias sustanciales y, a la vez, otra de las cuestiones prioritarias, y con esta quiero puntualizar, es el tema de la movilidad interadministrativa de los cuerpos, en este caso de los agentes de policía local en distintos territorios. En Madrid se puso en marcha hace unos años, por normativa en el marco nuestro autonómico, que en situaciones especiales, como son el caso de fiestas, los ayuntamientos puedan ceder policías a otras localidades. Tenemos aquí una compañera de Boadilla del Monte, de la localidad, pues el día que son sus fiestas, ella puede solicitar agentes efectivos y si tiene en plantilla X puede pedir por 3 y el resto de ayuntamientos que consideren que tienen esa disponibilidad le ceden los agentes para esa cuestión. Creemos que esa política, que a lo mejor se está poniendo en marcha en otros territorios a nivel nacional, y ahora lo traslado a un ejemplo muy claro. Llega el verano, territorios de costa, ciudades medianas, pequeñas, una plantilla de 30 agentes, por ejemplo, multiplica en verano por 5 su población. ¿Por qué no puede pedirse a esas ciudades del interior que se quedan más vacías, que no tienen esa necesidad de esos agentes, que trasladen permiso y trasladen a esos agentes a trabajar en verano, por ejemplo, voluntariamente a costa? ¿Por qué no se permite esa movilidad voluntaria, como digo? Creo que ganaríamos todos. Sería una manera de poder atender esos picos de necesidades, que igual, en el caso de Madrid, pues somos una comunidad pequeña y cercana. Punto más lejano podemos estar a 150 kilómetros de punta a punta, algo impensable en otras regiones. Pero sí que que esa movilidad y modalidad sea factible para aquellos que lo consideren, ayuntamientos. Esto es tener la baraja abierta y quien la coja no. Ese servicio, si fuera nacional, que es muy concreto, muy específico, pues podría cogerse o no, pero bueno, que estuviera ahí en medio el asunto. Y luego, por cerrar, creemos también que al hacer esta regulación, este estatuto, que sobre todo para nosotros, como he dicho, iría enfocado sobre todo en funciones claras, y de ahí a más, que esas funciones fueran aparejadas con la correspondiente financiación oportuna para los consistorios, que garantizaría poder aplicarlas, no como está haciendo ahora muchas veces en precario, porque el servicio lo tenemos que dar sí o sí, nuestros vecinos nos lo reclaman, pero no estamos correctamente financiados ni con la función y la seguridad jurídica oportuna. El tema de la movilidad, el tema de la uniformidad en la profesionalización y la formación. Creo que podría ser una buena, desde nuestro punto de vista, partida de ese estatuto básico de la policía local y sobre todo eso, que son miles de cuerpos de seguridad local, miles y miles de agentes y que tengan una seguridad jurídica para su día a día y que su día a día no es otro que velar por la seguridad de todos sus vecinos, que en general son todos los españoles. Así que sin más, os dejo, Maite, y luego seguimos hablando. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Pienso que todos habéis coincidido de una forma además rotunda en la necesidad de adaptar el actual marco normativo, sobre todo, y es un aspecto muy relevante, que dé seguridad a la actuación de cada día de los cuerpos de policía local. Un tema no menor, la actual distribución de funciones, de competencias, ha quedado claramente superada por las necesidades, por los retos actuales de la ciudad, de las grandes ciudades.
y también de las pequeñas ciudades, de pequeños pueblos que necesitan contar con otros instrumentos en determinadas épocas del año. Os agradezco que hayáis planteado de esta forma tan sincera, sin tapujos, esta necesidad. Abrimos una segunda ronda. Habéis ya ido de lo más genérico a lo más concreto y habéis aterrizado estas propuestas en cada uno de vuestros ámbitos. No pasa nada. Aquí, sobre todo, lo que tiene que es que fluir el diálogo. Pero si queréis hacer ahora una breve intervención ya a modo de cierre de los principales retos que os plantea actualmente la seguridad de vuestras ciudades, adelante. Muy bien, pues pues venga, muchas Ángel. gracias. Sí, yo creo que coincidimos en más cosas en las que no coincidimos. Y yo creo que hay una que debe formar parte de la reflexión de todos nosotros, y es que las ciudades del futuro, las que lideren el futuro, probablemente no serán ciudades más grandes, serán ciudades más inteligentes. Poníamos el ejemplo de Tom Cruise. Yo no veo en el futuro, y esas preguntas nos las tenemos que hacer, una ciudad donde haya más policías. Sí que veo una ciudad donde los policías lleven un equipamiento diferente, donde lleven unas gafas de sol con inteligencia artificial que puedan, bueno, pues, tener información del vehículo que pasa a su lado, hacer un rastreo o mapear una determinada zona y, sobre todo, algo más importante. La seguridad no se juega, y esto yo creo que a lo largo del día vamos a coincidir todos, en más recursos aislados, sino en un sistema y en legislación que están conectados y son capaces de anticiparse. Evidentemente el 86 forma parte del pasado, coincidimos todos, pero no podemos estar debatiendo permanentemente dónde queremos ir. Hay que definir rápidamente dónde queremos ir, porque el futuro no espera. En este caso yo os voy a hablar de Zaragoza, que es, bueno, pues, probablemente un laboratorio real de los retos de las ciudades del futuro. Nosotros superamos ya los 727.000 habitantes y seguimos creciendo de una forma sostenida con un incremento de más del 3% anual de población. Eso significa, y ya la IA nos lo dice, que vamos a tener un incremento de más de 100.000 personas en la próxima década. Nos da como una de las ciudades que más va a crecer del sur de Europa. Pero vamos a crecer en todos los ámbitos. Vamos a crecer en población, pero en inversión tecnológica tenemos anunciado y ya realizándose 70.000 millones de euros en inversión tecnológica en los próximos 5 años. La única región del mundo donde se han puesto de acuerdo indios, chinos, americanos, rusos, no tenemos empresas rusas, pero es Zaragoza y Aragón. 70.000 millones para que podamos saber. España ha recibido en 2025 30.000 millones de inversión. Zaragoza, Aragón, Zaragoza 70.000 y Aragón, la comunidad autónoma, llega a 90.000 los que están anunciados. Y todo en nuevas tecnologías. Amazon, Microsoft, Meta, TDG, es decir, todas aquellas empresas multinacionales que están apostando por el futuro tecnológico. Somos en este momento el mayor centro logístico de Europa. En 2025 hemos liderado un récord, porque tenemos un socio en Zaragoza, sí que tenemos mar. Bueno, tenemos terminal marítima. Tenemos una terminal marítima en colaboración con el puerto de Barcelona y hemos sido líder, se anunció ayer precisamente cuando estábamos aquí, líder de todas las terminales de tráficos de contenedores de España. Terminal marítima de Zaragoza, el puerto de Zaragoza. Somos una de las ciudades más seguras y con mayor calidad de vida, la ciudad de los 20 minutos, pero no estamos creciendo, estamos cambiando de escala. Y eso nos lleva a un cambio demográfico, y lo que decías, Pedro, y de diversidad. No nos vamos a enfrentar con problemas iguales pero mayores, o más grandes, o un número mayor de problemas. Nos vamos a enfrentar con problemas distintos. Tenemos una población inmigrante, un 17% de población extranjera, una migración tecnológica que vienen buscando empleo dentro de los centros de datos, de logística, de automóvil, crecimiento de servicios que atrae a jóvenes, una migración cultural que ya la tenemos, y la diversidad no gestionada genera conflictos. Bien gestionada puede generar cohesión, pero ese es el reto que nosotros tenemos. Hoy, la empresa multinacional o española que facture más de 1.000 millones y no esté valorando, o no haya valorado ya instalarse en Zaragoza, bueno, es para despedir a su CEO.
directamente. Quiero decir, importantes empresas catalanas están invirtiendo. No voy a decir alguna de ellas que me viene a la cabeza. Bonaria, por ejemplo, ya lo vio hace 5 años y decidió esa inversión. Pero además Zaragoza quiere ser climáticamente neutra y en 2030 realiza una fuerte inversión en medio ambiente para tener el bosque urbano más importante de Europa, con 700.000 árboles. Eso nos lleva a nuevos retos. Nos lleva a retos de movilidad, nos lleva a retos de nuevos usos del espacio público, a la gestión de eventos climáticos extremos. Y todo eso solo será posible si somos capaces de invertir en no tecnología, en inteligencia artificial. No son ordenadores, es inteligencia, es la gestión de los datos. Y esa gestión de los datos no exige que los líderes sean ingenieros, pero sí que los policías y los agentes probablemente serán ingenieros y veremos esa transformación. El liderazgo consiste precisamente en que vosotros, que conocéis lo que ha pasado y podéis predecir lo que va a pasar y lo que viene, seáis capaces de aportar soluciones que nos anticipen los problemas. Si vamos detrás de los problemas y de los conflictos, llegaremos tarde y fracasaremos en las sociedades del futuro. Fracasaremos completamente. Creo que tenemos como país el reto de estar viviendo 2 guerras que estamos viviendo. Vivimos la de Ucrania y estamos viviendo la del Golfo, pero tenemos la suerte y el privilegio de ser los países de Europa, junto a Italia y a Portugal, que lo estamos viviendo en la retaguardia. Y eso nos permite y nos da una cosa importantísima, que es tiempo. Tiempo para aprender de los errores de otros y tiempo para copiar aquello que están haciendo las ciudades. No tengo tiempo en este caso, pero creo que el modelo que planteaba de integración de la política de seguridad catalana, el modelo catalán, que nosotros hablamos de él, es muy interesante y va por muy buen camino en esa coordinación. De hecho, nosotros en Zaragoza estamos copiando, no lo puedo decir aquí, pero estamos copiando una integración Dilo. que va a ser una primicia precisamente en Aragón. Una integración en la que estamos copiando el modelo catalán, que creo que va por buen camino. Muy bien. Perdón, no Gracias, Ángel. No, por supuesto, no te podía cortar en este momento, que estabas reconociendo la buena coordinación entre cuerpos policiales en Cataluña. Te agradezco el comentario, te deseo mucha suerte en esta nueva empresa y cuenta con nosotros para lo que necesites. Gracias por esta visión, sobre todo enfocada en el ámbito tecnológico al que hacía referencia y en especial a la inteligencia artificial. Juan Antonio, tu turno. Si quieres añadir alguna cosa más, nos has hablado ya de Andalucía, pero si quieres aportar alguna visión complementaria, adelante. Lo que al hilo de lo que comentaba el concejal de los modelos policiales en Cataluña, en el País Vasco, ¿no? Digo que en nuestro país, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estos modelos policiales van por autovías e incluso autopistas. Y hay cuerpos policiales o modelos policiales en el resto de nuestro país que todavía vamos por caminos terrizos, todavía vamos con ruedas de palo. Entonces, por eso yo insisto que en la necesidad, sí, la inteligencia artificial, pero lo que necesitamos es una ley de seguridad local. Y una ley de seguridad local que no pueda ser ninguna comunidad, porque en esa estructura competencial que establece nuestra norma básica corresponde al Estado, ¿no? Y yo creo que el Estado está tardando demasiado. En nuestro país somos más de 60.000 policías locales. Y ahora mismo, en la situación de inseguridad jurídica que estamos en algunas zonas, en algunas plantillas, estamos privando de recursos públicos a los ciudadanos, que es lo más importante. Estamos privando de recursos públicos a los ciudadanos. Estamos privando a un ciudadano de poder ir a una jefatura de policía local de cualquier municipio de Extremadura o de Andalucía o de Castilla-La Mancha a poner una denuncia porque su compañero o su compañera le ha tirado el móvil o le ha tirado de los pelos. No podemos hacerlo. ¿Y estamos preparados para ello? Suficientemente.
¿Por qué? Porque nos hemos preparado en estos 40 años, ¿no? Ha habido intentos, yo creo creo recordar que fue en el año 2003 la ley de modernización de los gobiernos locales, de las administraciones locales, establecía y combinaba al Gobierno de la Nación a que elaborara una norma en la que concretara las funciones de las policías locales como policía de proximidad y policía judicial. Y ahí está, o sea, se introdujo una disposición 10ª en la ley reguladora de las bases del régimen local y ahí está, y lleva 20 años ahí. Lleva 20 años ahí, la friolera de 20 años. Lo máximo que se hizo fue un acuerdo con la FEN, el Ministerio del Interior con la FEN en materia de policía judicial, que ahora mismo en estos momentos no se está aplicando, desde 2015, desde que hubo la modificación de nuestro Código Penal, ¿no? Por lo tanto, yo insisto, que es decir, los policías locales vamos a seguir preparándonos y sirviendo a la ciudadanía, más allá de nuestras propias competencias, pero que ese más allá se transforma muchas veces en situaciones de inseguridad jurídica, no solo para nosotros, en el momento que actuamos e intervenimos, sino también para el propio ciudadano. Por lo tanto, yo siempre termino combinando, en este caso, al Ministerio del Interior, al Gobierno de las comunidades, a los gobiernos locales, que seamos capaces de sentarnos y de dar solución a este problema, que cada vez se está haciendo mayor, porque en fin, ya estamos en el siglo XXI. Y en cuanto a lo que me preguntabas de Andalucía, bueno, tenemos una norma que lleva poco tiempo. Conseguimos sacar una norma después de casi 20 años de una norma que estaba obsoleta y es del año 23, de julio de 2023, en la que se han establecido determinados estándares. Se exige un número de población para poder crear los cuerpos de policía local, en este caso son 5.000 habitantes, el cuerpo mínimo es de 5 agentes, se establece la agrupación de municipios, la posibilidad de que aquellos que no puedan llegar a 5 unan sus esfuerzos para crear un único cuerpo de policía. Y bueno, se regulan o se establece una unificación en el ingreso, porque es que la formación, que si en esa ley local son muchas las cosas que tendríamos que incluir, no solamente la unificación de los empleos, la unificación de la formación, la unificación de nuestros medios técnicos. En fin, no me quiero extender, pero daría seguro para otra mesa redonda, seguro, como esta, el contenido. Muy bien, te agradezco también la intervención y sobre todo lo que decías al principio, ¿no? No debemos olvidar la encomienda que nos hace la Constitución, nuestra función de ser cuál es y no olvidarla en ningún momento para poder dar el mejor de los servicios a los ciudadanos. Muy bien, por último, la intervención. José Manuel, cuando quieras. Sí, por cerrar. Pues él ha puesto un claro ejemplo. Hubo un acuerdo, un convenio entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, que un poco trasladándolo a la situación pura y dura de la policía local, ese acuerdo, ese convenio es la ley. Pero si no ha habido luego adendas, que no las ha habido, no ha habido desarrollos puntuales de ese convenio a los 4 años se acabó y no se hizo absolutamente nada. Entonces, un poco yo creo que es nuestra postura de la ley está, la del 86, con las modificaciones oportunas que hubo posteriormente en el 16, lo que es necesario es bajar de nivel al estatuto básico que unifique a todos los cuerpos de policía local. Como bien se ha hablado, en España son unos 66.000 agentes los que hay de policía local. 11.000 de ellos son de mi territorio, de la Federación de Municipios de Madrid. Y comparto también visión con nuestro compañero concejal de Zaragoza, que hablaba de necesidades de una policía al siglo XXI. Pero también tenemos que ver esos cuerpos de policía local, que en mi caso, en el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos 22 grandes ciudades
Y luego tengo 80 y tantas, 90 que tienen entre 2.000 y 20.000 habitantes. Que en Madrid tengo 97 municipios con menos de 5.000 habitantes. Es decir, que hay una cantidad de territorio que son pequeñas y medianas ciudades que, aunque llegarán a ese momento, todavía no están en esa necesidad de la inteligencia artificial ni de esas casuísticas o situaciones, pero están necesitados de ese convenio, de ese estatuto marco que les dé la garantía jurídica. En el caso de Madrid, y quiero destacar el dato, este casi centenar de municipios, encima estamos viviendo un crecimiento exponencial. En el último año han crecido un 16% estas pequeñas ciudades de Madrid. Hemos pasado en 2 años y medio a tener 340.000 habitantes más. Entonces, Madrid está ahora mismo en un crecimiento exponencial que también necesita de todo ese refuerzo de policía en el número de efectivos, que aunque esto no esté en el estatuto, sí que aprovecho para reivindicar que se desligue la tasa de reposición de la policía local de los presupuestos generales del Estado. Creo que no tiene absolutamente nada que ver y es algo imprescindible, no sé en otros territorios, pero en Madrid, como digo, más de 300.000 nuevos habitantes, necesitamos que esa posibilidad de que los ayuntamientos aumenten plantilla sea sí o sí ajena a los presupuestos generales del Estado, porque si estuvieran financiados podría entenderlo, pero no tiene nada que ver la financiación estatal con el tema del número de efectivos de cada ayuntamiento. Por mi parte, nada más, agradeceros de verdad que hayáis contado con la Federación de Municipios de Madrid, que encantados de colaborar en todas estas cuestiones y que hay que seguir peleándolo, aunque lo realmente importante es que nos sentemos de una vez para abordar esta situación, sobre todo para dar seguridad jurídica a nuestros agentes y otras muchas cuestiones, sobre todo de función de movilidad, igualdad en formación, que garantice una estabilidad y un mejor mañana para todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres, Ángel, Juan Antonio y José Manuel, por las intervenciones, por haber intentado ceñiros al tiempo estipulado. Pienso que han sido 3 intervenciones muy complementarias, con una base común donde hacían mención a la necesidad de modificar, de contar con un estatuto básico de las policías locales que se adapte a la realidad del territorio. Está claro que el territorio no es igual y, por tanto, como decíamos, esta necesidad que ha pasado por distintos ámbitos: formación, acceso, tecnología, mecanismos, segunda actividad y, por supuesto, las funciones o las competencias actualmente reconocidas. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés, y doy por finalizada esta segunda mesa. Muchas gracias.